Cibernautas estamos de viaje en Bruselas. Es la capital de Europa y también es la sede de muchas instituciones europeas, de las más importantes, pero es un destino turístico también a tener en cuenta y a visitar. De hecho, estamos con Nuria López, ella es la responsable de la oficina de turismo que promociona esta ciudad en el mercado español. Muchísimas gracias, Nuria, porque hemos venido de tu mano a conocer esta capital tan importante para Europa, pero que es un destino turístico también muy interesante. Sí, tiene muchísimo atractivo, hay muchísimos españoles que viajan para conocerlo, hay muchísimas cosas que visitar a pesar de la imagen que tiene Bruselas a veces aburrida, de oficinas, política, economía, etcétera, y de verdad que para destino de ocio, con familias, parejas, niños, jóvenes y todo, vale la pena hacer al menos como mínimo una visita. De hecho, vienen muchos españoles a pasar unos días de vacaciones porque encuentran una ciudad muy fácil, muy cómoda, donde uno se orienta bien y donde además, como decíamos, hay varios puntos interesantes que uno los puede visitar y que se lleva un buen recuerdo, ¿no? Exactamente, es un destino cercano, son 2 horas de vuelo, a precios pues muy interesantes también, por el hecho justamente de las instituciones europeas, los hoteles el fin de semana se quedan vacíos y los precios bajan, entonces hay muy buenas ofertas y hay cosas muy interesantes para hacer tanto en familia como en pareja y bueno, depende para todos los públicos realmente. Claro, porque además vienen muchos chicos jóvenes españoles a estudiar aquí, a hacer Erasmus, a hacer ciertos cursos, másters y demás. Sí, hay muchísima gente que viene para el Erasmus, cursos de idiomas, para estudiar francés también y bueno, como escapada joven es muy divertida también pues por la oferta de ocio, todo el tema del cómic, la ruta del cómic, por qué no decirlo también la cerveza, que es otro de los atractivos, sí. Bueno, hemos decidido empezar a conocer la ciudad en esta puerta, que es una antigua puerta, que era la de acceso a la ciudad, ¿verdad? Sí, esto es el último vestigio de una de las murallas. Bruselas estaba rodeada de dos murallas, pues de la segunda muralla es una torre que tiene ya 600 años y que puede visitarse y que no es muy conocida y sin embargo es un buen lugar para empezar a conocer la historia de la ciudad. Sí. ¿Cómo nos vamos a mover por la ciudad? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿En transporte público? Está bien preparado, me imagino. Sí, a ver, todo lo que es el centro histórico realmente se puede hacer a pie. Es una ciudad de una medida pues muy humana, por decirlo, y se puede hacer prácticamente todo a pie. Luego hay ciertas visitas, como el Atomium, algunas que quedan un poco más retiradas, que se pueden hacer en transporte público sin ningún problema. ¿Cuántos días dirías tú que más o menos merece la pena pasar en la ciudad? Además has venido muchas veces con turistas, con periodistas, y tienes muy controlado pues eso, ¿no? ¿En cuánto más o menos se puede conocer bien esta ciudad? A ver, es un poco relativo, porque si visitas museos, claro, se necesita más tiempo, pero mínimo un fin de semana, es decir, de un viernes a un domingo como mínimo, y si es posible cuatro días, pues para ver el centro, ver alguna de las cosas que están más retiradas y salirte un poco de la zona más turística, descubrir pues sitios como esta torre o alguno de los parques. Es una de las ciudades con más zonas verdes en Europa. Es posible que alguien nos esté viendo y diga, hoy me gustaría ir, es verdad que siempre he pensado en ir a Bruselas, pero ¿es caro? ¿No es caro esta ciudad? No, no es una ciudad cara. Ya decía que a nivel de alojamiento pues se pueden encontrar muy buenas ofertas y no solo de hoteles, hay también muy buenos albergues que también acogen no solo a jóvenes, los albergues de la juventud, sino a familias con niños. Hay habitaciones para familias, hay bueno, habitaciones, hay apartamentos a muy buen precio. Los vuelos se suelen encontrar muy buenas ofertas también para vuelo y la comida pues puedes encontrar desde el menú o unas patatas fritas con salsa, gofres, etcétera, se puede comer a un precio pues relativamente bajo. Bueno, ha dicho lo de las patatas fritas y los gofres porque son dos de las cosas que hay que probar en la ciudad. Después lo veremos porque vamos a empezar a hacer ese tour por Bruselas. Lo empezamos aquí en esta torre y vamos a caminar y a descubrir todos esos puntos interesantes que hacen de Bruselas pues, un destino a tener muy en cuenta. Hablar de Bruselas es hablar de la capital europea del cómic, ¿verdad? Sí, es una de las tradiciones con más fuerza y más interesantes de la cultura belga en general y en Bruselas por los museos que hay sobre bueno, el cómic, personajes, tendencias, líneas de creación y ahora estamos pues, en el Centro Belga del Cómic que reúne exposiciones de la historia desde los inicios hasta el cómic actual. Hay una exposición permanente y luego va habiendo exposiciones temporales.
Aquí detrás tenemos los pitufos. Este año es el 60 aniversario, que son belgas, mucha gente no lo sabe. Los pitufos son unos personajes de cómic belga, igual que Lucky Luke, Marsupilami, etcétera. ¿O Tintín? Tintín, por supuesto. Tintín sí que es más conocido. También hay un apartado aquí dentro del museo dedicado a Hergé y al personaje de Tintín. Y luego aparte, pues el museo está dentro de un edificio muy bonito, modernista, Art Nouveau, que fue creado por Víctor Horta. O sea que es una visita Es una visita imprescindible para los amantes del cómic, que los hay muchos, ¿no? Y que están interesados en la figura de Hergé, con ese Tintín o todo ese repertorio de personajes que hicieron tanto Hergé como otros coetáneos, ¿no? Otros compañeros de la época. Pero lo cierto es que toda la ciudad de Bruselas vive el cómic de una manera muy intensa. Hay tiendas de cómic especializadas y hay toda una serie de grafitis, de dibujos por las calles. Sí, la cultura del cómic, como decía, es súper importante aquí en Bélgica en general. Hay mucha tradición porque había muchas casas editoriales que producían cómic, mucho movimiento desde los inicios, años 30, etcétera, que se empezó a incluir dentro de los diarios como forma de entretenimiento de la gente y bueno, pues ha tenido una evolución imparable, se lee muchísimo cómic, se compra mucho cómic, hay muchas tiendas de cómic, hay el Centro Belga del Cómic y hay también un museo de figuras de cómic y bueno, si tú visitas cualquier tienda de las que hay aquí está a tope de gente continuamente pues comprando cómics de segunda mano, cambiando, intercambiando y hay mercadillos, etcétera. O sea, es un destino de cómic también en Bruselas. Y lo que te comentaba también, ¿no? Todas esas grandes murales que vemos por la ciudad y que en el fondo son grandes cuadros o museos en la calle. Sí, hay una ruta de murales de cómic, que es una atracción en sí, pues para venir expresamente a los que le guste el arte y el cómic en general. Hay más de 50 ahora mismo, se inició hace unos 25 años pues para cubrir fachadas que estaban un poco en mal estado y quedaban un poco feas y tuvo tanto éxito pues que se van añadiendo cada año una o dos fachadas nuevas. Ahora ya te digo, hay 50 repartidas por todo el sitio, hay bastantes en el centro, pero también en otros barrios no tan céntricos y es en sí una ruta pues también para la gente. ¿No? Puede ser divertido ir buscando todos los cómics que hay por la ciudad, todas las fachadas. No es raro encontrar grupos de gente joven y no tan joven, ¿no? Mirando en los mapas, marcándose dónde pueden ir a ver esas fachadas increíbles, ¿no? Casi siempre en edificios antiguos, edificios que están en lugares muy emblemáticos, ¿no? Y ahí podemos ver a esos grandes personajes que han hecho de Bélgica y del cómic europeo también una referencia, ¿no? A nivel mundial. Sí, sí, bueno, hay de hecho una página web donde están ya ubicados en Google y se puede seguir, es muy fácil y bueno y divertido, ¿no? De hacer también, así que recomiendo la visita del museo y la ruta del cómic en general. Me has traído a uno de los muchísimos museos interesantes que tiene la ciudad de Bruselas. Sí, en Bruselas hay más de 100 museos, aparte de todas las atracciones turísticas, y aquí tenemos pues el Museo del Automóvil, el Auto World, que bueno, expone un montón de vehículos y coches desde el origen del automóvil hasta nuestra época, algunos modelos chulísimos de clásicos que son piezas de colección también y bueno, además estamos en la zona del cincuentenario, el parque del cincuentenario, tenemos otros museos cercanos, el de historia, el del ejército, un parque precioso también para pasearse y hacer un picnic, por ejemplo, y luego aparte, bueno, es que claro, ya te digo, hay más de 100, pero algunos por destacar, por ejemplo, un museo reciente de 2 años es el MIMA de arte urbano, tiene una colección permanente y luego va viendo pues artistas que van haciendo grafitis y tal. El Parque Mini Europa, por ejemplo, es otra de las atracciones donde hay maquetas de todos los países de la Comunidad Europea, el de instrumentos musicales, que es un edificio Art Nouveau, tenemos bueno, Museo del Cómic, Museo de las Figuras de Cómic, hay un museo muy chulo al lado del Atomium también, que es de piezas de plástico, todo es mesas, sillas, de diseño en plástico de los años 60, es una colección muy original que vale la pena de ver también, bueno, en fin, es que te puedes pasar aquí un año entero viendo museos. Y además teniendo en cuenta que Bruselas es sede de la Unión Europea y de que es un poquito la bandera o la banderada, ciudad banderada en cuanto a recoger un poquito de cada
cada cultura, cada historia, cada pueblo que forma parte de Europa, ¿no? Exacto, y hay un nuevo museo que se inauguró hace un año prácticamente, es la Casa de la Historia de Europa. Entonces ahí se puede ver reflejado pues el último siglo en Europa, la formación de la Comunidad Europea, curiosidades de la cultura de cada país, y bueno, es muy interesante también. Está bastante cerca. Está bastante cerca, y para que los niños vayan empezando también a conocer un poquito la historia de Europa, está ese paseo que es una especie como de Cataluña en miniatura, pero adaptado a Europa, ¿no? Sí, el parque de Mini Europa, no solo van niños, van muchísimos mayores también, pues porque es un paseo muy agradable, se aprende un poco de la cultura de cada país de la que forma parte de la Comunidad Europea. Las maquetas son a una escala pues bastante grande, son muy impresionantes, lleva muchísimo trabajo, tienen mucho detalle, y es divertido pues eso, para niños y para mayores también. ¿Hay alguna especie de guía o de pase o alguna manera de que nosotros podamos a través de transporte público acercarnos a todos estos museos? Sí, hay una tarjeta que se llama Brussels Card, que puede ser solo museos, o puede ser combinado museos transporte o museos con buses turísticos. Entonces te da acceso a los museos y al transporte durante el periodo que se haya contratado, pues 24 horas, 48 o 72. Y bueno, también decir que para los niños, por ejemplo, la mayoría de museos hasta 12 años son gratuitos, con lo cual si viaja una familia, los niños no van a pagar. Bueno, pues ya lo veis, entre museos dedicados a Europa, museos dedicados al mundo del cómic, museos dedicados a los transportes como este del automóvil o del ferrocarril, que también es muy interesante. La variedad es amplísima de museos en la ciudad de Bruselas, o sea que tenemos un montón de visitas para no aburrirnos.